El día de hoy me propongo a presentar el 8º mandamiento o consejo. Estoy llegando ya al final de este estudio. Y el 8º mandamiento es bien sencillo y conlleva la idea de comenzar, de volver a iniciar, de volver a comenzar. Y el 8º mandamiento tiene por nombre: volverás a comenzar una y otra vez. El mandamiento anterior tenía la idea de mantener la llama de tu hogar, de tu amor, encendida en el hogar. Y eso implicaba un trabajo. Nosotros habíamos hablado de un trabajo, de un cuidado, de una dedicación. Hace poco, estudiando este tema, me encontraba con una pregunta que hacía una mujer, y ella dice que ella ya no siente amor por su marido. Ella expresaba estas palabras: ya no siente amor por su marido. Y a la persona que le hacía esta pregunta le respondía lo siguiente: no es el amor, no es ese sentimiento el que sustenta el matrimonio. Es al revés. Es el matrimonio el que ha de sustentar ese amor. Y ese pilar es fundamental para este estudio. Debemos entender, amados hermanos, que una vez que nos hemos casado, somos nosotros el que tenemos el deber y el trabajo de mantener esa relación fresca, intensa. Y este mandamiento tiene esa idea bien sencilla: el volver a iniciar día a día, constantemente. Quisiera llevarlos a reflexionar y a pensar en el momento en que conocieron en mis hermanos a sus esposas y mis hermanos a sus esposos. Cuando comenzaron esta etapa de noviazgo, yo creo que muchos tendrán gratos recuerdos acerca de esos momentos. Generalmente nosotros los varones tendemos a ser súper preocupados, manifestamos nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra preocupación, nuestro cuidado, de igual manera nuestras hermanas. Pero hay algo que acontece, al menos los consejeros matrimoniales están de acuerdo en este punto, que una vez que nos casamos, ya sean días, semanas, meses o años, esa intensidad, esos afectos mostrados en aquellos días comienzan a menguar, comienzan a disiparse. La idea de esto, hermanos, es que eso no acontezca, pero para ello, insisto, debemos trabajar, debemos ejercitarnos. La idea de este mandamiento, hermanos, es que esta variable tiempo y nuestros afectos, nuestras formas de manifestar amor, se transformen en lo que llamamos en matemática una función directamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que a medida que el tiempo avance, nuestra relación vaya creciendo, se vaya fortaleciendo, nos vayamos unificando. Y evitar por cualquier costo lo contrario. La palabra del Señor nos muestra un ejemplo. Quisiera partir con el ejemplo de Oseas. Yo había mencionado a Oseas en el mandamiento anterior y lo voy a volver a mencionar. La historia del profeta Oseas. Dios le manda a Oseas que se case con una mujer bastante particular. Probablemente cuando podemos ver la historia de Oseas en el capítulo 1, 2 y 3. Probablemente hayan disfrutado de un amor bastante agradable en sus primeros tiempos, pero aconteció que esta mujer se fue tras de sus amantes. En el capítulo 2, en el versículo 7 dice: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, y empieza a redactar esta historia tan triste a mi parecer del profeta Oseas. Y en el capítulo 2, lo podemos ver en el versículo 9, 10, 11, cómo el profeta Oseas comienza a maquinar todo un plan para despojar a su esposa, para avergonzar a su esposa. Probablemente haya estado muy dolido de que su mujer lo haya abandonado de esta manera. Pero en el versículo 14 del capítulo 2 cambia rotundamente su modo de pensar. Ya no tiene esta intención, sino dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y en el versículo 19 del capítulo 2 dice: y te desposaré conmigo para siempre. O sea, a pesar de las circunstancias, él volvió a comenzar.
Otra noción acerca de este mandamiento, otra idea sobre esto, es que constantemente nosotros nos estemos esforzando por enamorar a nuestras esposas y nuestras hermanas a sus esposas. Y en la Biblia hay un caso que me llama mucho la atención, y es el caso de Jacob, en el libro de Génesis. Desde el versículo 28 comienza a relatar la historia de cómo Jacob engañó a su hermano Esaú. Esaú, obviamente molesto por la situación, quería quitarle la vida a Jacob. Su madre, Rebeca, se entera de esta situación, le advierte de lo que su hermano quiere hacer y le pide que se vaya donde su hermano Labán. Jacob, obviamente, recibe el consejo de su madre, él se va donde su tío, y en aquel lugar conoce a una mujer. Y esa mujer era Raquel. En el capítulo 29, y voy a leer esta parte de la historia, después les voy a decir qué es lo que me llama la atención de esta historia, que creo que está relacionado con este mandamiento. Capítulo 29 de Génesis, desde el versículo 16, dice: y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Un comentarista expresaba que esto de los ojos de Lea eran delicados, era que no era muy linda, no tenía un buen aspecto, ¿ya? Pero Raquel era de un lindo semblante. Y dice el versículo 18, y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y que no la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Es decir, estaba bastante enamorado Jacob de Raquel, ¿sí? Tanto así que esos 7 años fueron como días. Entonces dijo Jacob a Labán: llegado el tiempo, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Es decir, Labán engañó a Jacob y en vez de darle a Raquel, le dio a Lea, la mayor. Y aquí explica por qué. Versículo 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea. ¿Sí? Un comienzo bastante turbulento para Jacob en cuanto al matrimonio, pero claramente las escrituras nos dicen que Jacob amaba mucho más a Raquel que a Lea. Ahora, a pesar de lo que nos describe la Biblia sobre este amor tan grande que en su inicio sentía Jacob por Lea, hay algo que me llama la atención, y aquí es donde quiero hacer la reflexión. Esto, hermanos, es una opinión personal, no dice la respuesta del por qué sucedió en la Biblia, pero me lleva a pensar al menos en este mandamiento. Al momento de su muerte, cuando Raquel muere, Jacob dice que la enterró camino a Efrata. Jacob entierra a esa mujer que tanto amaba camino a Efrata. Pero cuando muere Lea, Jacob solicita que sea enterrada a su lado en el lugar en donde estaba su padre Isaac y su madre Rebeca. La pregunta es: ¿por qué razón? Si tanto amaba a aquella mujer, ¿por qué la entierra al lado del camino? Y a esa mujer que menospreciaba, así lo dice en el capítulo 29, versículo 31,
la enterró junto a su lado. Y yo pienso que está relacionado con este mandamiento. Me hace pensar que Lea constantemente estuvo trabajando por ganarse el amor y el aprecio de su esposo. ¿Por qué razón? Quiero leer el versículo 29, 32. Versículo 32. Capítulo 29, versículo 32. Y habla del momento en cuando Lea tenía sus hijos. Y dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Capítulo 30, versículo 20, nuevamente Lea hace mención de este punto. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Lea constantemente estaba tratando de buscar el favor de su marido. Y tiendo a pensar yo que a lo largo de toda su vida, del trayecto que ella tuvo al lado de Jacob, ella constantemente se estuvo esforzando y trabajando para que su marido pusiera sus ojos en ella, y me atrevería a decir que la amara igual o más que a Raquel. Pero para ello, amados hermanos, es necesario que nosotros día a día, constantemente, nos motivemos a trabajar por nuestra relación. Hay un ejemplo extraordinario que viene de parte de Dios. Dios en su esencia y en su ser, constantemente, día a día, renueva sus misericordias con nosotros. Dios lo hace con nosotros. Y nosotros entendemos que Dios es el mejor ejemplo de esposo para nosotros. Y el corazón de este mandamiento lo encuentro en Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, el capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El contexto de este pasaje bíblico está en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Jerusalén había sido destruida, arrasada por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en medio de todo este dolor, el profeta expresa estas palabras. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Josué, desde ese punto de la historia, 800 años atrás, había advertido al pueblo las consecuencias de oponerse a Dios. Y el profeta Jeremías durante 40 años estuvo predicando las consecuencias de no arrepentirse de sus pecados. Lamentablemente para Jeremías pudo ver los sufrimientos de aquel pueblo que había rechazado la voz de Dios, que no había querido escuchar la voz de Dios. Nosotros también como iglesia, la esposa del Cordero, muchas veces no queremos escuchar la voz de nuestro amado. Muchas veces nos oponemos a lo que Él nos habla en su palabra. Pero, amado hermano, las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Cada día Él manifiesta su amor para con tu vida. Cada día Él renueva su amor contigo, sus promesas, sus compromisos. Aunque Jerusalén estaba en ruinas, la fidelidad de Dios permanece para siempre, porque Dios es fiel. Si bien Dios, a consecuencia de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, nos castiga, el enojo de Jehová tiene límite, pero la misericordia de Dios permanece para siempre. Y su misericordia nos permite a que las cosas no estén peor. El amor de Dios hacia nosotros es un amor real, no es un amor fingido, no es un amor platónico, es un amor que sale de las entrañas de Dios
y Él está dispuesto a amarnos cada día y renovar sus misericordias con nosotros. De igual manera, nosotros, amados hermanos, tenemos el deber y el trabajo de volver a enamorar, volver a cautivar a nuestras esposas y también, insisto, mis hermanas, a sus esposos. La pregunta es cómo lo vamos a hacer. De aquí quisiera detenerme ya en la parte práctica de este mandamiento, algunos principios para volver a comenzar. Lo primero es la aceptación. Lo primero que debemos hacer es aceptarnos tal como somos. El escritor John Gray escribió un libro, no sé si lo conocen a este autor. Él escribió el libro Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. La idea de este libro es señalar de que tanto el hombre como la mujer son de mundos completamente distintos. Si bien tienen rasgos, características, cosas en común, a pesar de eso tenemos grandes diferencias. E imagínense esos dos mundos, hermanos, cuando nos casamos. Son dos mundos que están a punto de colisionar. Y si no estamos preparados, eso puede ser un rotundo fracaso. Súmele eso, amados hermanos, que nuestra naturaleza es pecaminosa. Tenemos pecado en nuestra vida, esos pecados nos llevan a cometer errores, faltas, a ofender a nuestra pareja, y esas ofensas generalmente, a la medida que pasa el tiempo, van llevándonos a menguar nuestro amor. Por ello, amados hermanos, si queremos volver a comenzar, primero debemos aprender a amar a nuestro cónyuge, ya sea con sus fortalezas y con sus debilidades. ¿Por qué razón? Porque Cristo, amados hermanos, nos ha aceptado, nos ha recibido tal como somos. Romanos capítulo 15, versículo 7. Pablo se encuentra hablando a la iglesia, a sus hermanos, acerca de que ellos se deben aceptar y recibir como son. Romanos capítulo 15, desde el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La palabra recibir aquí implica la idea de aceptar personalmente y voluntariamente a aquella persona. Versículo 8. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El primer paso, entonces, nuestro primer desafío, si queremos volver a comenzar constantemente en nuestra relación, es aceptarnos tal como somos. Y es importante que en esta aceptación dialoguemos y conversemos acerca de nuestras diferencias, porque hay diferencias. Les mencionaba que venimos de mundos completamente distintos. Por una parte, el varón viene con una visión acerca de lo que es familia y la mujer viene de otra familia, con otra visión, con otra forma de hacer las cosas. Por lo tanto, cuando se juntan, son dos mundos completamente distintos que es necesario conversar y dialogar para poder congeniar, para poder aceptarnos. Ahora, estas diferencias, hermanos, debemos estudiarlas y analizarlas a la luz de la palabra del Señor. Una vez identificadas, es importante que nuestras diferencias también las llevemos en oración. ¿Sí? Pedirle al Señor, por medio de su Espíritu Santo, que nos permita aceptar a nuestra pareja, amarla con sus diferencias y también pedirle que Él nos vaya cambiando y nos vaya renovando. El segundo principio para volver a comenzar, que es necesario dar y que va de la mano con el primero, es practicar el perdón. No podemos volver a iniciar si no hemos perdonado. Uno de los mandamientos que estuvimos estudiando es acerca del perdón. Y damos el caso de Pedro, cuando le pregunta al Señor cuántas veces tiene que perdonar a su hermano, hasta 7 veces. El Señor le responde no solo 7, sino hasta 70 veces 7. Y la idea de este pasaje era que debe ser un ejercicio en el matrimonio el perdón. Estar constantemente perdonándonos nuestras ofensas, nuestras debilidades, por muy pequeñas que estas sean. Entonces, hermanos, si queremos empezar, damos este paso de aceptarnos como somos, nos perdonamos, ahora estamos en condiciones de poder amarnos. Y este amor no tiene que ser un amor superficial, no ha de ser un sentimiento, es un amor que se tiene
que manifestar por medio de acciones. Y voy a citar un pasaje en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. También Pedro se encuentra hablándole a los hermanos, ¿ya? Pero esto se puede aplicar perfectamente a nuestra vida matrimonial. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No debemos sentir simpatía por nuestros hermanos. No es una cuestión de que solamente, voy a dar el ejemplo Cristóbal, no es que Cristóbal solamente me caiga bien. Debo amarlo entrañablemente, de lo profundo de mi corazón, de una forma voluntaria. Y de esta manera, amados hermanos, podemos manifestar nuestros afectos y nuestro cariño hacia nuestro cónyuge. Les recomiendo un libro, Los 5 lenguajes del amor. Es un muy buen libro y les puede ayudar en este ejercicio de lo que es volver a comenzar. Él menciona que uno de nuestros primeros desafíos es descubrir cómo nuestra pareja se siente amada, de qué manera ella percibe el amor de parte nuestra. Y él habla de 5 lenguajes, ¿ya? Voy a nombrar solo algunos, los que recuerden. Uno de los lenguajes del amor son las palabras de afirmación. Hay mujeres, hay hombres que se sienten amados con palabras agradables, tiernas. Hay personas que se sienten amadas mediante obsequios, regalos, presentes. Pueden ser cosas muy sencillas. Conozco un matrimonio que pasó por una crisis terrible, económica, pero él siempre cuenta que a pesar de no tener a veces para nada que comer, ella sacaba a pasear a su esposa y a veces le compraba algo tan sencillo como un dulce, porque no había los medios, y constantemente él estaba en medio de la prueba, de la aflicción. Él se preocupaba de detalles para que su relación no menguara ni fracasara. Está también el toque físico, y el toque físico no se ha de... generalmente el hombre tiene problemas en esto, lo relaciona a la parte sexual. Un doctor hizo una encuesta sobre este tema, las 5 prioridades del hombre y de la mujer en el matrimonio. Y la primera prioridad del hombre era el acto sexual, pero para la mujer es otra cosa, es todo lo contrario. La primera prioridad para la mujer era sentir afecto, cariño por parte de su pareja. Por lo tanto, el toque físico también tiene mucho que ver con las caricias, con los abrazos, darse de la mano, etc. Otra forma de ponernos a trabajar en esto también es el tiempo de calidad. Tiempo de calidad. En estos días tenemos esa dificultad. El trabajo, los afanes, en realidad muchas veces nos llevan a despreocuparnos de este tiempo de calidad. Ahora, este autor señala que el tiempo de calidad no significa estar 24 horas al día al lado de mi esposa. Dice, pueden ser 15, 20 minutos que tú puedes estar con ella, escucharla, hablar con ella, conocerla. Eso es muchas veces suficiente. No digo que esto sea regla y todo ahora vamos a darnos unos 20 minutos diarios. No, hermano, no es eso la idea. Y por último son las acciones de gratitud. Y con esto termino. Otra forma también de mostrar cariño, mostrar afecto son acciones de gratitud. Y esto tiene mucho que ver, mostrar nuestro amor por medio de actos. Por ejemplo, yo como varón ayudo a mi esposa, hoy día le voy a lavar la ropa. Le voy a mostrar mi cariño, mi afecto hacia mi esposa, voy a lavar la loza, voy a hacer la cama, hoy día voy a barrer, hoy día me voy a preocupar de los niños. Hay personas que se sienten amadas con este tipo de gestos. El tema es que tú tienes que descubrir cuál es el lenguaje del amor de tu esposa. Y insisto, amados hermanos, para hacer esto tenemos que salir de nuestra comodidad y ponernos a trabajar en nuestro matrimonio. Principalmente, amados hermanos, porque Cristo así lo ha hecho con nosotros. Nosotros somos la esposa del Cordero. Y Cristo, amados hermanos, lo hizo por nosotros. Él dejó su trono de gloria,
Él vino a este mundo, Él se hizo carne, Él dio su vida en la cruz, Él perdonó nuestros pecados y además de eso, cada día nos ha colmado de infinitas bondades y misericordias. Este es el mejor ejemplo que nosotros tenemos para aplicar a nuestra vida matrimonial.